Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del arte de comunicar, ya el número 6, terminando el mes de noviembre y empezando el mes de diciembre en este fin de año. Así que, obviamente, empezando agradeciendo a todas las personas que nos ven, que nos den dedito para arriba, comparten y comentan. Muchas gracias, de verdad. Este programa es para ustedes y que gracias a ustedes nos hace crecer día a día este podcast hecho con todo el cariño. Y como siempre digo, este podcast, este programa, yo no lo hago solo, sino que junto a mí está mi gran amiga personal, Margarita González. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, hola, gracias Francisco. Bueno, igual que tú, agradecerle a todas las personas que nos ven, que nos comparten, que nos dejan saludos, que nos dejan preguntas, dudas. Así que eso, agradecerle a todos y como dijo anteriormente Francisco en otro capítulo, nos hemos sorprendido porque no esperábamos esta reacción y cuando uno hace las cosas con cariño y con ternura y con todas estas ganas se nota y la gente igual lo siente. Así que agradecida. Francisco dijo, nuestro sexto capítulo, lo mencionamos hace 2 capítulos atrás. Los primeros 3 fueron 3 varones, 3 invitados, pero las últimas 3 son 3 tremendas mujeres. Vamos con la tercera, que es Romy Martínez Venegas, que ella estuvo en nuestro primer conversatorio. Nosotros tuvimos el privilegio de tenerla como invitada. ¿Y por qué también, Romy, te queremos dar la bienvenida? ¿Y por qué el motivo de la invitación? Tu tema, lo que tú haces, causó mucha impresión, demasiada impresión, y nosotros semanas posteriores seguimos recibiendo comentarios. Entonces nosotros sí, ya vamos a tener un capítulo exclusivo de ella, así que Romy, bienvenida, preséntate a las personas que nos están viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, un gusto gigante de poder estar con ustedes en esta tarde. Me siento muy agradecida, en primer lugar, de que ustedes me hayan convocado, de este saludo también tan cariñoso de Margarita, de Francisco, por brindarme este espacio para poder compartir un poquitito de lo que ha sido mi trabajo en los últimos años. Me da mucha satisfacción saber que ha habido interés, a pesar de que este año ha sido tan singular para nosotros los que nos dedicamos un poquitito al arte. Es medio complicado para poder mantener ese contacto vigente, activo con el público, que además nutre nuestro trabajo. Así es que si ha habido interés, yo me siento inmensamente agradecida. Y bueno, simplemente estoy aquí hoy día para poder compartir con ustedes abiertamente, contarles algo de dónde vengo, hacia dónde también intento llegar con mi proyecto. Y estoy abierta a sus preguntas. No me gusta mucho presentarme así como diciendo exactamente quién soy y todo eso, pero a grandes rasgos contarles que soy de aquí del Reino de la Araucanía, como ya les había dicho en el espacio anterior que compartimos con Leslier y Jimena Ojeda, de quien tuve el gusto de conocer a ambos en ese espacio. Y soy fotopoeta. En realidad, yo partí siendo escritora, yo creo. Escribía desde muy pequeña, desde los 7 años que empecé a escribir tímidamente, como todos los niños al principio. Luego, más adolescente, seguí siempre escribiendo. Ya en la época de universidad me anduve frenando un poco. Me empapé de la teoría literaria. Estuve estudiando en la universidad. Estudié pedagogía en castellano y comunicación en la Universidad de la Frontera. Soy profesora, ejerzo actualmente mi vocación, esa es mi vocación pedagógica. Sin embargo, estaba medio dormido, por ese tiempo estuve medio dormido, esta pasión que yo tengo por escribir y crear. Yo creo que lo mío es bien curioso, porque yo andaba buscando mi lenguaje, y ahí es donde llegué a la fotopoesía, ya bastante más grandecita, ya tendría más de 30 años cuando un día ya me miré en el espejo y dije, en realidad lo que yo amo en el día a día es hacer esto, la fotopoesía. Y así es como estoy hoy día, digamos, incursionando en otras cosas también, pero
Básicamente eso es lo que yo siento que me define. Una de las cosas que las personas nos preguntaban era como concepto nuevo, fotopoeta, porque a lo mejor hay personas que era la primera vez que lo escuchaban, que es una mezcla de dos artes, que es fotografía y poesía. Y yo antes de conocerte tampoco lo conocía. Sí, por ejemplo, en un tiempo también lo hacía yo algo similar a lo tuyo, pero obviamente aficionada, que era dibujar y escribir lo que dibujaba. Pero la fotografía igual es el momento preciso, es el instante. Y si no me equivoco, corrígeme por favor si yo cometo el error de decirlo mal, creo que en una de tus posiciones, que fue en el, ¿cómo se llama?, en la biblioteca, mencionaste también que habían otras personas de otros países que hacían esto, ¿o no? Sí, ¿cierto? Cuéntanos. Sí, la fotopoesía diríamos que es un lenguaje mixto, es una hibridez de textos. A mí me representa muchísimo porque además yo lo leo como un mestizaje artístico. Y tal como yo siento que es mi esencia y mi identidad cultural, yo me siento una mujer mestiza, pese a que quizás por ascendencia no tenga de forma directa o explícita una raíz a lo mejor indígena, por ejemplo, yo reconozco en mi herencia cultural, reconozco aspectos que tienen que ver con el mundo indígena, de donde yo nazco y crezco aquí mismo en la ciudad de Temuco, vinculada siempre con la familia que tiene algún contacto con lo rural. Entonces hay un lenguaje que está cruzado a mí en mi historia personal. Y eso va desembocando en este lenguaje mixto que es la fotopoesía. Es decir, la fotopoesía no es solamente propio de aquí. Yo recuerdo que a mí el concepto me lo presentó un académico de la Universidad Austral, que es Rodrigo Brown Sartori. Él conoció mi trabajo en el año 2014. Yo le hice envío de una pequeña colección de mis trabajos sobre el cableado eléctrico y mis poesías. Y entonces él revisa este material y me envía de regreso una pequeña reseña y me dice: lo que tú estás haciendo no es fotografía ni es poesía, es fotopoesía, es un lenguaje híbrido. Y bueno, y nos concentramos en lo que era justamente la búsqueda mía en relación al cableado eléctrico como tejido de telar urbano, que decía yo en ese minuto. Y empiezan a surgir otros aspectos teóricos que yo desconocía. En Brasil hay personas que se dedican a hacer esta simbiosis, esta combinación de la fotopoesía, y también en otras partes. Lo que sucede es que aquí en Chile, cuando yo ingreso mi obra al registro de propiedad intelectual, no existía el concepto, intelectualmente no estaba la noción de fotopoesía. Eso fue en el año 2015 o 2016. Yo tuve que, para poder optar a participar en exposiciones en otros lugares, necesitaba tener mi obra inscrita. Y entonces mandé toda la documentación que me exigían en la DIVAM. Esto fue por consejo, además por sugerencia de Jaime Guanún, el poeta que acaba este año también ser reconocido, galardonado por su trayectoria poética, que él es también lo considero un amigo también, muy querido, muy respetado, a Jaime Guanún. Y él también le hago consulta y me dice: Romy, ¿sabes que antes de que hagas cualquier acción hacia afuera o que quieras presentar tu trabajo a alguna exposición o algo así, inscribe tu obra en registro de propiedad intelectual? Y entonces hago este procedimiento y me encuentro con que el registro digamos, desde Santiago me responden diciendo de que no pueden ingresar mi obra porque no es ni fotografía ni poesía, o sea, tenía que meterlo en uno de los dos. Y yo les expliqué a ellos que no podía dejarlo solo en fotografía, pero tampoco podía dejarlo solo en poesía, porque mi trabajo era dual. Entonces me solicitaron tiempo para hacer un pequeño consejo, no sé, un par de días, y darme una respuesta. Entonces
recién ahí quedó ingresado por primera vez, aquí se puede decir intelectualmente, en Chile la primera obra fotopoética vendría a ser la mía, porque no existía antes el concepto, no estaba generado. Después de eso es probable que ya hayan ingresado otros, pero no estaba registrado. Lo que no quiere decir que antes de mi trabajo no hayan existido otros fotopoetas en Chile, yo creo que pueden haberlo perfectamente. El punto es que, como por buen consejo de la experiencia de Jaime, me guié por eso y me encontré con que ese concepto no estaba aún ingresado, entonces vine a ser la primera, soy pionera desde ese punto de vista. Claro, es un término que no se ha acuñado muy bien todavía en la cabeza de la gente, como que quizás muy poco lo logran entender. Es por eso que en mi siguiente pregunta, Romy, corrígeme si me equivoco, en el año 2017 sacaste la colección de fotopoesía del cableado eléctrico, ¿verdad? Cuéntanos un poco de ese proceso, cómo llegaste a hacer ese trabajo. ¿Cómo te diste cuenta de ¿cómo se dice el término que tú dijiste, del telar? Me encantó. El título, Sí, el cableado eléctrico, el tejido del telar urbano. telar urbano, me encantó. Cuéntanos ese proceso creativo, más que nada, de cómo llegaste a ver Bueno, algo bonito. es en el fondo, como les decía al inicio, llegado cierto momento en mi edad, al cumplir más o menos los 30 años, yo comencé a sentirme incómoda con mi traje de profesora de todos los días. Me empezaron a pasar ciertas cosas en la vida también, o sea, en donde estuve trabajando tuve algunas asperezas entre los 30, 31, por ahí 32, anduve como incómoda con esa posición y comenzó a despertar en mí ese ruido interno de que cuando yo ingresé a la universidad había dormido mi proceso de escritura, que yo lo había dejado detenido porque le agarré como tanto respeto a esto de la teoría literaria, que la métrica y todos los conceptos que nos giran a los que estudiamos literatura, que yo dije, esto de Frentón debe ser como para gente demasiado desarrollada, y yo lo que hacía era sencillamente anotar cosas, pensaba yo, o sea, lo que yo hacía era dejarme llevar por el instante y no lo quería ver de otra forma. Y un día me encuentro con unos versos de Jorge Teillier que dice: el silencio no puede seguir siendo mi lenguaje, algo así es. No quiero equivocarme, mi memoria en ese sentido es bien frágil también, pero sí, es algo así. Y yo me quedo meditando sobre el silencio no puede seguir siendo mi lenguaje. Y eso me hace mucho sentido en lo interior. Que yo me he estado guardando, y he tenido en silencio mi voz interior por demasiado tiempo. Está llegando el momento en donde tengo que dar a luz esto otra vez, tengo que despertar a la Romy que yo dejé dormida en esa etapa en que me despedí de ella un poco. Y bueno, agarré hoja, papel, digamos, y lápiz, y dentro de esta necesidad de escribir comencé a retomar la escritura. Pero no conforme con eso, me hacía ruido otra cosa, y era que yo había tenido invitación tiempo atrás de esto, de hacer algunos proyectos con guiones cinematográficos, con un amigo que yo tenía. Y él me había insistido bastante, muchas veces, en que hiciéramos algún proyecto relacionado con lo audiovisual. Yo le insistía a él que lo mío era más la escritura. Y me decía, no te preocupes, yo veo lo audiovisual, tú métete en lo narrativo o en lo que tengas que hacer desde tu área. Pero de tanto que me mandaba de repente material, o yo lo observaba en su forma de trabajo, y yo decía, lo mío como que también tiene un poco con visual, pensaba yo, también hay algo que yo quiero decir desde lo visual. Porque a veces uno tenía discrepancias de opinión. Por ejemplo, yo decía, yo aquí estos versos los acompañaría con tal imagen. Y él desde su mirada me decía, no, yo creo que eso no, yo creo que podría ser otra. Entonces yo decía, oye, no, yo creo que yo también puedo tener opinión desde la imagen. Y yo dije, ¿saben qué? Yo voy a invertir y voy a comprarme una cámara. No importa que no llegue a ser cineasta ni nada, pero yo voy a empezar a hacer imágenes por mi cuenta. Y
empecé a experimentar con esa cámara. Me aislé ya de la invitación de hacer el lenguaje audiovisual que me había invitado este amigo, y empecé a experimentar yo sola. Y cuando yo empiezo a trabajar sola, me levantaba muy temprano, de madrugada. Yo vivía fuera de Temuco, vivía en Pillanlelbún en ese tiempo, tenía mi casa allá, y salía más o menos, imagínense, como entre las 5:30 y 6 de la mañana, los fines de semana, con mi cámara y experimentando con la cámara, porque no la manejaba casi nada, con harta carga en la batería, y salía a caminar con la cámara. No andaba nadie a esa hora, los puros perros salían a recibirme, y la gente que de repente anda trabajando por ahí en horarios muy específicos. Así es que era un silencio bien singular que se daba, y la calle me comenzó a hablar, o yo empecé a escucharla, no sé. Y caminando aquí en Temuco, un poquitito ya incómoda, porque yo no quería convertirme en fotógrafa del paisaje convencional. Yo no quería repetir lo mismo que a lo mejor ya se venía haciendo, sin desmerecer que es un lenguaje también muy bello y es necesario de mantener, como el paisaje, las hojas, los detalles, el árbol, qué sé yo, eso también. Y estando en eso, mirando sencillamente como el vacío de las calles, es que de pronto siento, es tal cual, que siento como si nuevamente volviera al lado mío mi abuelita materna. Mi abuelita materna había sido tejedora de telar mapuche una buena parte de su vida. Ella, como les decía, igual que yo, no tenía ascendencia indígena, pero había sido toda su vida criada, crecida, toda su vida en el campo, aquí en la Araucanía. Y entonces también ella en algún minuto se encuentra con el telar y se decide abordarlo con carácter. Y solicita a una amiga de ella, una vecina en realidad, que era mapuche, y le pidió si es que le podía enseñar a tejer a telar. Y esta señora le dijo: no te puedo enseñar porque tú no eres mapuche. Estoy pensando, como el otro día les contaba, la otra vez, o sea, más o menos esto fue unos 60 o 50 años atrás. Es una visión de la cultura inmensamente distinta, también muy celosa, muy cautelosa, qué sé yo, y no le permitió. Pero le dijo una sola cosa, ¿sí? Le dijo: si tú vienes a ver y aprendes mirando, sin que yo te diga nada, entonces vas a haber aprendido tú sola, y ahí es tarea tuya. Y mi abuelita se fue a hacer eso, y a mí me pasó lo mismo, pues, chiquillos, cuando yo me desentendí de mi amigo que quería que yo hiciera tales cosas, a su manera, digamos, el cine lo entendía, él quería que yo hiciera cine, pero a su manera. Yo dije: no, yo creo que yo puedo hacer una cosa así, ¿por qué no puedo intentarlo? Aunque sean videos caseros, pero yo quiero hacer algo. Pues ahí es donde sentí a mi abuelita nuevamente, que yo, por mi fe, digamos, sé que no es posible, pero lo interpreto como una añoranza y un recuerdo que se vuelve muy vigente, y me dice: entre esos dos postes, en esos dos palos, así textual, están sus hilos. Ese es su tejido. Y yo miro hacia el frente mío. Esto fue en calle Bulnes, entre Prat y Claro Solar o Varas, los nombres pueden ser, pero imagínense ustedes la escena en la plaza Aníbal Pinto, en una esquina, y veo una enredadera de cables, y ya dejé de ver automáticamente cables. Lo que yo vi fue lo que me dijeron, es decir, hay hilos, hay un tejido, y en vez de postes vi palos. Los palos que mi abuelita levantaba con mucho esfuerzo, y comencé a ver tejido, y desde ese día hasta hoy, yo si veo cables, claro, o sea exclamo, llego y digo: ¡qué hermoso ese tejido! Llego a decir así: ¡qué hermoso ese tejido! Aunque cualquiera diga: ¡pero qué basura ves ahí! Claro. Oye, Romy, o sea, escuchando tu historia, creo haber entendido que tú saliste a la calle con tu cámara sin intenciones de nada.
¿Tú en algún momento te encontraste con estos postes y con esto, con el tejido del cableado? Y esto es, ¿no es cierto? Como que no lo andabas buscando. ¿Es así como lo interpretas? Diría yo que es casi como un hallazgo. Es un hallazgo, claro. Yo andaba buscándome a mí. Y no es primera vez que me pasa en la vida. Y me ha vuelto a pasar en otras oportunidades que me he encontrado, después me he perdido. Y yo cada cierto tiempo yo tengo que extraviarme para poder encontrarme. Y probablemente no soy la única. Esto debe ser algo más o menos recurrente en algún tipo de persona. Que yo cuando empiezo a entrar como en una mecánica demasiado rutinaria, así como demasiado correcta, muy mecánica, Como el amor. llega un punto en donde es como que, ¿sabes qué? Como que, oye, ¿por qué no te perdís un rato? Porque hace falta, ¿eh? Como que salirte un poco del camino. Y cuando me pierdo o me extravío, me pasan estos hallazgos. Y son hallazgos que tienen que ver con mi interior, y se desencadenan en un lenguaje nuevo, se desencadenan en un encuentro que me sorprende como esto mismo, o sea, lo del cableado. Y me ha pasado, como les digo, en otras ocasiones, con otras situaciones creativas también. Yo te escucho, Romy, y bueno, tú hablas de la fotopoesía con tal pasión, y te lo habíamos mencionado también anteriormente, y eso se nota. Y creo que a lo mejor cuentas de tu abuela materna y siento también emoción. Y a lo mejor fue la figura poderosa que te marcó. Pero también tú eres profesora de castellano. De castellano se me cayó el carnet. No, pero es que si mi título lo dice así también. Sí, pero Sí. bueno, eso también, esa parte también a lo mejor no la conocemos mucho. Tú la tomaste como para seguir formándote un poco en lo que te gustaba de letras, ¿o no? ¿O fue por Lo que sucede es que otra? no, en la época del liceo, yo más o menos a los 16, 17 años ya tenía bastante definido que quería ser, o sea, tenía claro que era humanista. Lo mío nunca fueron los números, ni nada parecido, no, nunca. Hoy día tengo una admiración y un respeto enorme por los números, porque lo entiendo como un lenguaje prácticamente poético para mí, pero como un código indescifrable. Así lo observo y lo veo con una belleza así, de ese tipo. Sin embargo, digo, indescifrable, como un idioma que es de otro planeta para mí. Y entonces, frente a eso, que yo dije, ¿qué es lo mío? Lo mío es la historia, lo mío es la literatura, es la expresión también, porque tenía mucho, antes estudié danza clásica, estudié teatro, hice algunos talleres, cursos, siempre anduve en eso. Y la poesía, que andaba dando vuelta también con amigos y profesores que me invitaban a participar en actividades. Por lo tanto, lo mío tenía que ver con el arte o la educación. Y de haber, si yo hubiese podido elegir exactamente lo que yo deseaba en ese tiempo, era haber estudiado bibliotecología, miren la cuestión, bibliotecología, o estudiar teatro o danza. Claro, pero ninguna de esas dos cosas de frente, digamos, era muy respaldado por mis papás. O sea, mis papás me dijeron, oye, y algo un poquito más convencional. Algo que puedas hacer, que puedan utilizar todas esas cosas que te gustan y las puedas hacer igual. Yo dije, bien, pedagogía, porque la pedagogía también va conmigo. Entonces me definí vocacionalmente como profesora. Es una misión de vida que tengo, lo tengo completamente asumido y lo amo. Yo me doy cuenta que amo mi trabajo. Yo soy feliz cuando estoy ejerciendo mi trabajo con los jóvenes o en el escenario que me toque. Perdón. Sin embargo, mi papá decía que yo tengo un carácter tan apasionado que yo entendí que cuando entré a la universidad, esa pasión que yo tenía intrínseca en mí se tiró a apaciguar. Como que
no diría yo que maduró, sino que sencillamente yo misma lo apagué un poco, lo dormí, para poder concentrarme en el desarrollo de lo que académicamente me había propuesto. Y entonces por eso es que había sido siempre una buena estudiante en la universidad, me mantuve en un buen rango, luego hice un posgrado enseguida y seguí volcando mi pasión hacia lo académico. Y mantuve muy equilibrado esto de la, no, o sea, la escritura no, dejé de escribir sencillamente, algo que sí conservé siempre, sí, eso no desapareció nunca, fue el mundo epistolar. Yo mantuve siempre la escritura de cartas. Le escribí al hombre que yo me enamoraba, tenía cartas. A mis abuelitas recibían tarjetas y cartas, y tuve correspondencia con una tía, mi tía querida que falleció, mi tía Lorena, disculpen, con quien nos mantuvimos correspondencia, porque ella vivía en el norte, en una sexta región en realidad, y mantuvimos contacto por carta. Y con otras personas amigas y personas que después fui conociendo, mantuve siempre eso. Entonces, esa escritura no desapareció nunca. Y la agradezco enormemente porque me han ido definiendo en lo que soy hoy día. Claro, el mundo epistolar. Yo quería consultarte y conectando con un poquito con la pregunta de Margarita, tu deber como docente, ¿no es cierto?, de enseñar a tu trabajo de la fotopoesía con el tema del cableado eléctrico. Yo me acuerdo algo que me llamó la atención en el conversatorio que se hizo a través de Facebook Live, que tú cuando empezaste a hacer este proyecto, la gente te decía, ¡oh, qué bueno que le saques fotos porque para que saquen esos cables! ¿Y pensaste tú en algún momento tener algún contenido quizás social en tu trabajo? ¿O simplemente era encontrar la belleza en algo que quizás el resto de la gente no lo ve? No, yo creo que esencialmente lo mío es la búsqueda de la belleza en donde a lo mejor no aparentemente no lo hay. Sin embargo, obviamente que yo también era consciente de que estaba haciendo belleza de algo que de frentón es, o sea, estoy completamente de acuerdo que muchas veces es un ruido visual, es basura, digamos, técnicamente lo es. Ahí no puedo yo mentirle a nadie. Ahora, lo que yo concluía con esto era que si bien es cierto, mi trabajo en ese entonces se concentraba en ese escenario, yo decía, bueno, si mis imágenes sirven para hacer sentido en que hay que, o conciencia, en que hay que hacerse cargo de esto, que sea, o sea, bienvenido sea. Y fíjate que yo no sé si haya tenido coincidencia o sencillamente las cosas se fueron dando, porque el año pasado ya de frentón se decretó la instrucción, fue una instrucción, un decreto, entiendo, una cosa legal, que exige que las empresas tengan que hacer retiro de sus cables en desuso en los postes o en los tendidos que hay en las ciudades. Especialmente aquí mismo en Temuco ocurrió eso. Y yo puedo dar cuenta de esto porque tengo las imágenes retrospectivamente desde el año 2014, 2015, 2016, por ejemplo, en calles que eran inmensamente sucias de cable. Y hoy día, donde yo he pasado por ahí, es que tienen la mitad del cableado que había en ese entonces, o se redujo a veces a un 40% aproximadamente. Y entonces hay un cambio visual. Y eso pienso que, quién sabe, si a lo mejor de tanto que yo transmití con esto, puede ser que haya servido en algún momento, porque saben que yo en este camino me he encontrado con personas insólitamente que ustedes no se imaginarían, a quienes yo les he mostrado mis imágenes. Yo he estado con personas de los distintos gobiernos que han habido. Cuando me he encontrado con ellos, eran ministros, me acuerdo. En una oportunidad me encontré fue en el gobierno de Michelle Bachelet. Yo estaba de vacaciones en Valparaíso con mi familia y coincide que en el mismo lugar donde me estoy hospedando
en la mañana bajo al café en el restaurante, me encuentro con don Nicolás Eizaguirre. Nos saludamos muy correctamente, buenos días y buenos días. Y yo andaba con mi cámara llena de imágenes de Valparaíso con los cables, porque ya había hecho también en Valparaíso, así es que yo donde fuera tenía que tener fotos de cables. Era una locura, de verdad. De verdad, yo iba en la carretera y detenía el auto para poder hacer imágenes al cableado, el de alta tensión. Yo me proponía llegar en tal tiempo y seguro que me demoraba porque tenía que pasar a hacer cables en alguna parte. Y bueno, y voy, y yo dije, oye, ¿y este caballero sabrá de este asunto de los cables? No sé por qué me dio con ir o sea, lo saludé. Nos saludé y empezamos a interactuar en el café, mientras nos preparábamos un café. Y le cuento en lo que yo andaba, de mi proyecto. Y este hombre dejó de lado su desayuno y empieza a escucharme. Conmigo el cableado. Y le pareció tan interesante. Me dijo, oye, ¿por qué no me mandáis alguna de tus fotos o algo así para poder conocer tu trabajo? Porque sabéis que me gustó lo que estáis haciendo. Entonces yo llegué y en una servilleta me anotó su correo electrónico. Y yo, bueno, después cuando regresé de vacaciones, dije, le voy a escribir a este caballero porque nada de esa le escribí. Así que le mandé cuestiones, no supe después en qué terminó eso, pero fíjate que con personas así como él y de otras situaciones, bueno, te voy a contar que aquí mismo en la región, quien se interesó desde el principio por mi proyecto fue Fuad Chaín. Él fue súper... Él como que de inmediato sintonizó con esto de mi cableado eléctrico como tejido telar urbano. Él también tiene un aire, tiene mucha de esto del mestizaje. O sea, se conmueve mucho con el mestizaje. Bueno, por su propia historia personal. Entonces seguramente que ahí coincidió algo. Y empezó a conocer mi trabajo y se interesó por lo que yo tenía como lenguaje fotopoético. Entonces se ha dado así, pero también en otros momentos con otro tipo de personas. Como en ese tiempo, digo yo estaba rayando la papa, porque a todo el mundo que podía le contaba. Entonces, no sé si finalmente de tanto hablar esto, que puede ser que alguien haya dicho, oye, si en realidad hay que hallar tu cable, hay que sacar un poco el cable. Yo te lo preguntaba porque a la larga, como que obviamente al parecer generaste conciencia y también educaste de cierto modo de otra manera, pues, a través de tu trabajo en la fotopoesía, siento yo. Que sería lindo saber si realmente haya servido en ese aspecto. Yo cuando lo compartía un poco desde mi ingenua intención de querer sensibilizar a una belleza que según yo había descubierto, que el cableado tenía un telar. Y yo lo que transmitía siempre era que mi abuelita tejía, que yo no sé tejer, básicamente sé muy poco, digamos. Pero sí lo vinculaba con el concepto de texto o textum, en su raíz latina más profunda, que es lo que yo también sentía que hacía al escribir, generar texto. Y la fotografía también es otro tipo de texto. Entonces yo decía, bueno, tal vez esto es un textil nuevo, y ella sí, yo debo estar tejiendo a mi modo. Entonces yo lo hacía desde esa perspectiva, yo compartía con mi intención más digo yo, ingenua, porque era como de niña. De verdad que creo que cuando me miro hacia atrás y recuerdo esta misma anécdota, que no me había acordado de este hecho de lo que les menciono, que es real, porque tengo los mensajes. Y este señor dejó de tomar desayuno, pero él fascinado, estuvo tomando el café al lado mío y oye, pero qué genial esto de la... Sí, tienes razón, me decía, y aquí en Valparaíso está lleno de cable, igual y en Santiago, has visto, ¿no? Y en otras ciudades, en otras partes. Esto es transversal. Entonces yo le decía, sí, yo estoy en toda Latinoamérica, le decía, yo estoy en toda Latinoamérica, exceptuando en la única ciudad donde es muy limpio el cielo y es donde tuve la oportunidad, creo que
no es casual nuevamente, es que en Montevideo, cuando me invitan a exponer mi trabajo fotopoético fue el año 2019, el año pasado pude exponerlo, llamaba mucho la atención, precisamente por eso, porque Montevideo está diseñado de tal forma que su cableado eléctrico va subterráneo, a excepción de los sectores más nuevos que se han urbanizado posteriormente y que tienen algún cableado siempre aéreo, o los de alta tensión, que eso es imposible que vayan subterráneos en este caso. Pero en general, su cableado quedó desde fines de 1800, quedó diseñado así urbanísticamente. Bueno, como dices, ibas mezclando cosas y al final hiciste algo que a mí me gusta mucho, como tú lo dices, que buscaste y creaste tu propio lenguaje. Pero ahora te quiero transportar a otra parte de tu historia de vida, porque algo que hacemos siempre con Francisco es paparaciarlos y buscar mucha información de ustedes en redes sociales. Así que por acá viene, mira, te voy a mostrar algo, no sé si te va a hacer relación enseguida. Yo se lo mostraba a Francisco. Bueno, se ve al revés. Sí, Bueno, lo veo bien. Sí. Una de mis autoras favoritas, y el último que le tuve que pedir a Santiago porque las librerías acá estaban cerradas. Pero ¿sabes qué? Tú pusiste en tu Instagram que tu mamá lo hacía contigo, e Isabel Allende lo hizo con su madre, Panchita, que tuvieron comunicación escrita. Entonces tú en una de tus redes sociales dijiste, estoy haciendo lo que mi madre hizo conmigo y le dejo recados a mi hija de lo buena que es, de que luche por sus sueños. Cuéntanos un poquito de eso, cómo lo sientes, por qué crees que es importante, porque como lo cuenta esta escritora, le marcó su vida. Exactamente, yo recibí también, como les contaba antes, mantuve comunicación por correspondencia con mi abuelita materna y paterna, pero más que nada con mi abuelita paterna, y con mi tía Lorena, pero también mi mamá tenía siempre la delicadeza, un gesto muy bonito, que era que cada cumpleaños me hacía entrega de alguna tarjeta, de alguna cartita, y o si no, de pronto para días específicos. Recuerdo que cuando uno celebraba el Día del Niño, el Día de la Niña, me obsequiaban siempre algún libro, y entonces en el interior del libro venía alguna nota escrita por ella. Todavía están eso dentro de los libros. Así es que los mensajes que mi mamá transmitía para mí eran muy significativos, porque iban haciendo huella en lo que finalmente soy yo hoy día, una mujer que aprecia y estima por sobre todos los detalles, que en los detalles soy capaz de sacar la fortaleza en momentos de mucha flaqueza. Me he aferrado como que fueran un flotador en medio del océano, en días que son a veces cuando uno siente que ya parece que el tono es muy nefasto, y tú te encuentras con estas pequeñas boyas, estos flotadores, que son estas tarjetas, estas cartas que uno tiene guardadas en algún baúl, en los libros, en distintos rincones, ¿verdad? Los lees y te vuelves a oxigenar, y tú lloras otra vez y te emocionas, y tú dices, pero qué increíble, está vivo, este mensaje está vivo, porque cuando tú escribes algo con emoción genuina, tú vuelves a despertar el alma, justamente como lo dice el título del libro. En el fondo, el alma se activa otra vez, oye, y despierta. Entonces, por ese motivo, tengo 2 hijas, una en adolescencia, otra muy pequeña todavía. Está difícil a veces hacer que... O sea, la mamá sigue siendo líder para las hijas en adolescencia, es medio difícil, ¿eh? Pero la esperanza no la pierdo. Entonces, creo que la escritura me puede a lo mejor permitir dejar algún mensaje que trascienda, incluso cuando yo no esté tan próximo, tan cercana a ella. Y creo que ese es un poco el consuelo y la esperanza también de uno. Lo uso así. ¿Sabes lo que me pasó
tema de la escritura de cartas y de tarjetas, yo también lo usaba harto. Con mi bisabuelita mantenía mucha correspondencia cuando yo era chica, y resulta que siendo grande fui a la casa materna y mi prima mayor, ahora es como la mujer de la casa, me entregó todo eso y yo decía, uy, estas cosas hacía, y le hacía dibujos, y me acuerdo, y yo no sé, tenía 10, 12 años y para mí eran tan significativas porque yo la iba a ver a Santiago y después yo le mandaba carta apenas llegaba y le ponía, mamita, y no llores, yo estoy súper feliz, y cosas así. Y uno sentía que esos mensajes eran súper potentes. Entonces, ¿qué me pasó? No recuerdo hace cuántos años atrás. Sin mentirte, yo siempre compraba un conjunto de tarjetas de Navidad y se las entregaba a personas cercanas. Y se las compraba acá fuera del portal, a estas fundaciones que vendían. Y recuerdo que un año fui y no había nadie vendiendo. Y yo dije, ¿qué pasó? Y de verdad no habían tarjetas para escribir. Y no, yo dije que algo está pasando. Entonces igual es como un golpe al alma. Lo sentí yo de alguna forma. Claro. Y bueno, y ahí es donde, cuando pasa eso, es cuando a mí también me pasó que, por ejemplo, hasta cierta cantidad de años yo, las navidades siempre era intercambio de tarjetas de Navidad, con mi abuelita, con primas también y todo eso. Y hubo un momento en donde se estancó como eso, que la industria como que parece que se detuvo con lo de las tarjetas. Inclusive me acuerdo que mis papás todos los años sagradamente compraban tarjetas que eran de fundaciones que se hacían con cierta, como una colaboración para distintas fundaciones que recaudaban fondos en esas fechas. Y entonces era una tradición que nuestro árbol de Navidad estaba en la parte de la base del arbolito, estaba lleno de tarjetas. Inclusive cuando ya no había espacio ahí, mi mamá iba montando las tarjetas así en el árbol. Y al término de la Navidad era sacar las tarjetas y volver a leerlas otra vez, porque uno las leía cuando las recibía y después cuando las sacaba las volvías a leer y tú decías, oye, este año recibí una tarjeta de este, oh, qué lindo el mensaje, mira qué linda la tarjeta, y todo eso quedaba guardado en una cajita que todavía existe en la casa de mis papás. Entonces cuando tú recuerdas esto, a mí me pasaba exactamente lo mismo ya más o menos cerca del 2000, ya no había venta de tarjetas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo empecé a hacer mis tarjetas. Y en un par de ocasiones yo no hice tarjetas, hice separadores de lectura de Navidad. Yo partía en esta época, me acuerdo, como a fines de noviembre, empezaba a dibujar, a cortar cartoncitos y reciclaba cosas y juntaba papeles y cachivaches míos. Paralelo a eso, mi hermana también tenía muchas habilidades plásticas también, entonces hacía sus cosas. Tarjetas y sobres, y después venía el rito de ir a entregar las tarjetas de Navidad o de despacharlas por correo, si es que había que hacer algo para más distancia. Y yo me daba el tiempo de esperar a esa persona para entregarle personalmente esa tarjeta. O sea, yo tuve profesores a los que los esperé, los volví a buscar, los fui a buscar, si no lo pillaba volví a ir el día siguiente, o sea, así de fanática. Y ver la satisfacción de esa persona cuando recibe esta tarjeta. Yo recuerdo un profesor que él me dice, Romy, me está esperando, sí, ¿para qué será? Si está listo los ramos, ¿qué pasó? Yo, no, profesor, nada de eso, vengo a dejarle algo que yo misma hice y se lo vengo a entregar a usted. Le entregaba a varios profesores, casi todo en realidad, era un gesto que me nacía hacer, nada de patería, era porque me nacía, yo era tanto que yo hacía tarjetas para todo el mundo. Y este profesor se emocionó. Yo no lo vi nunca en ese estado como lo vi en ese minuto. Y este profesor lo vi con sus ojos llenos de así como lágrimas. Y me dice, Romy, yo llevaba, es que no te puedo decir, yo creo que deben ser unos 20 años que no había vuelto a recibir una tarjeta de Navidad. Lo que tú estás haciendo conmigo hoy día es llevarme a un momento tan profundo conmigo que no sé cómo te puedo yo devolver
esto que estás haciendo conmigo. Y yo, es que yo no quería que me devolviera de ninguna forma nada. Yo estaba feliz con que él estuviera agradeciéndolo nomás, po. Nada más que eso, esa impresión tan humana de emocionarse, y un profesor de uno, permitió que naciera una amistad, yo creo. En el fondo, después de eso, cada vez que lo encontraba y nos veíamos, era una amistad. ¿Cómo estás, Romy? ¿Y has vuelto a hacer tarjeta? O cualquier cosa, empezábamos a conversar, y al final nos íbamos y conversábamos muchas cosas, ¿te fijas? Y compartíamos de literatura. Así que esto del mundo epistolar a mí me llevó por caminos bellísimos. Algunos difíciles también, porque no todas las cartas son correspondidas, ni todas las cartas llegan al puerto que uno desea. Así es que también hay una parte ahí interesante de comprender con el mundo epistolar. Hay mundos que están ahí en un baúl guardado. Sí. Oye, Romy, sé que es súper bonito lo que nos estás contando. ¿Cómo decirlo? En este mundo como analógico que había antes y ahora tan digitalizado más, con el tema ahora de la pandemia, este 2020 ha sido como un paso al futuro enorme. Y quisiera preguntarte, ¿cómo has vivido tú eso? ¿Qué está haciendo la Romy este año? ¿Y qué la está inspirando? Ahora que quizá, como bien estaba diciendo, ahora todo se está digitalizando. Yo tengo mis postales siempre conmigo a mano, las tengo muy cerca porque las observo, las contemplo, ellos son mis hijos. Mis postales son mi trabajo fotopoético, que las fui sacando hacia al azar, cualquiera. Entonces las vuelvo a leer, las acaricio. ¿Qué he hecho? Bueno, siempre en mi cuenta de Instagram de Dilo con Postales he mantenido alguna invitación a que las personas tengan acercamiento al mundo justamente de esto mismo, del arte postal, compartir un poquitito de lo que ha sido mi trayecto en el mundo fotopoético, invitarlos a que hagan uso de esta correspondencia. Ha sido súper difícil, ¿no? Porque resulta de que el correo tradicional se ha visto inmensamente afectado y perjudicado con todo esto de la pandemia. Es decir, sigue rodando, pero a un paso que si antes era lento, hoy día diremos que es, pero, o sea, de verdad es casi milagroso. Sí, es casi milagroso. Ahora, lo que yo he tomado en consideración es que este año es un tiempo de inversión, y quizás el próximo también, desde la toma de conciencia para todos los temas, incluido esto. Entonces, a mí lo que me gustaría es que durante este tiempo en donde mi arte postal se ve un poco recluido, o a lo mejor está como en reposo, es que yo pueda despertar en las personas el deseo de volver a escribir, el deseo de volver a saludarnos, el deseo, tanto que sea tanto, que vuelvan los buzones, porque si ustedes se fijan en las ciudades nuestras, no hay buzones, chiquillos, y eso es una cuestión crítica. Los buzones fueron retirados de las ciudades, y al ser retirados los buzones, con eso se acabó el ícono más grande que podíamos tener para enviarnos cartas. Desaparecieron los carteros, porque hoy día los carteros que andan son súper pocos, ya no solamente por la pandemia. O sea, hay carteros que se dedican al trabajo comercial, repartir las cartas de cobranzas típicas que nadie quiere recibir, o todo aquello que tiene que ver con las empresas en particular. Correos de Chile sigue manteniendo un cartero para domicilio, pero incluso este cartero ya no tiene esa misma mirada, porque resulta de que también a él le encargan la tarea ingrata de llevar cuentas nada más. Entonces ya no nos lleva esas bonitas noticias que uno recibía antes. Sí hay algo positivo en esto, en que en los carteros actualmente, al menos lo que me toca a mí observar, es que han incorporado a personas extranjeras que son inmigrantes,
que han llegado a laborar y han asumido este rol, lo que ha sido un desafío muy grande también para ellos, porque por ejemplo el cartero mío es haitiano. Entonces al principio cuando recién llegó aquí a mi sector, no entendíamos mucho. Era medio gracioso el diálogo que había. Y yo cada vez que veo pasar al cartero, chiquillos, aquí, yo soy como una niña chica, me pongo a mirarlo por la ventana a ver si es que va mi buzón. Y si es que dejan, y me hace una seña desde la ventana y me muestra así como diciendo, no son cartas de amor. Me hace así que son puras cuentas. Y yo, no llega nada que sea. Entonces, en mí la ilusión y la esperanza de que vuelvan esas cartas está permanentemente. Y a mí me gustaría que nuestras ciudades volvieran a tomar eso. Porque imagínate que cuando uno va a Buenos Aires, te encuentras con buzones en muchos lugares. Y te encuentras con lugares donde te venden postales de Buenos Aires, con todo lo bello que tienen para mostrar al mundo. Entonces, los turistas adquieren la postal y de inmediato en un kiosco te venden estampillas y puedes mandarlas automáticamente. Está todo el sistema ya armado, tanto por correo tradicional como por correo privado de empresas particulares. Y esto en otras partes del mundo es una cultura tan vigente como en Inglaterra, en Japón, en Estados Unidos también hay bastante uso. Ya ven ustedes que incluso el sistema electoral se basa justamente en la recepción de votos por correo postal. Nosotros es impensable eso, yo de hecho también lo he escrito en mi cuenta de Instagram, porque tenemos un sistema de correo que está muy desvalorizado. Entonces, eso sí son las cosas que me gustaría que con este tiempo de pausa que tenemos, pudiéramos nosotros como encender de nuevo y activar esas cosas que son simbólicas y que nos harían ser una sociedad mucho más bonita. Ahora, estoy pensando hacer un concurso a propósito. Eso no es que lo tenga pensado, lo tengo decidido. Porque la semana pasada estuve de cumpleaños y yo dije, oye, yo que tengo postales, yo me gustaría regalar mis postales. Yo creo que hay alguna persona querrá tener mis postales y les voy a regalar mis postales. No las puedo regalar todas, pero por lo menos hacer algunas así como pequeños packs y voy a regalar postales, porque el que quiera tener mis postales, yo le quiero regalar mis postales, por lo menos por este periodo hasta antes de Navidad. Así que eso sí lo tengo que hacer ya de aquí al fin de semana. Estás bastante ocupada, Romy, respecto a lo que decía Francisco, que en qué estaba este año. Yo creo, sinceramente, bueno, en honor al tiempo ya vamos como cerrando este capítulo y creo que de verdad tenemos para otro, porque nos faltó varias cosas hablar de ti, tu parte de emprendedora y no, nos quedaron cositas. Pero mira, para ir cerrando, Francisco, ¿quieres hacer una pequeña conclusión, algo con que te quedas? No, en verdad es súper bonito y quedé pensando en escribir cartas, postales, que algo que quizás demuestra un cariño especial a alguien, por ejemplo, al hacerlo uno con sus propias manos, escribirle, o el regalar un libro con un mensaje en la primera hoja, ¿no es cierto? Cosas que se han perdido y deberíamos rescatar. Ojalá la gente que nos esté viendo que se motive, que lo haga, que no deje eso de lado, ahora que quizás está todo tan tecnológico, tan modernizado, que en verdad el mundo ha cambiado tan rápido, pero hay cosas que son tan humanas que no deberíamos dejarla de lado, que deberíamos seguir rescatando esos bonitos gestos. Así que hoy, gracias Romy por compartir eso con nosotros. Margarita, ¿tú igual quieres decir algo más? Y primero quiero hacerte una pregunta, Francisco, que con la Romy tenemos como la misma edad, pero tú eres más jovencito, ¿alcanzaste a escribir alguna carta por ahí? En el colegio creo que alguna polola. Y yo de hecho estaba con a mí me llegó por encomienda igual una cartita de mi polola con chocolatitos hace un mes más o menos, así que de aquí le mando un besito. Para que
Ojalá lo vean. ¿Viste? Tienes que hacer Y esas cosas se esos agradecen mucho. detalles. Se agradece mucho y la verdad uno siente ese cariño súper especial. Mira, para mí también, como para ir concluyendo el capítulo y cerrando, rescato a modo personal de que vuelvan las letras, volvamos a las cosas simples, que es tan simple como, no sé, está tan difícil todo hoy, que a lo mejor tú no le vas a poder regalar a tu hijo lo que quería, a lo mejor un hijo mayorcito estamos hablando, no sé, pues escríbele tus sentimientos, lo que ha sido este año, y las letras tienen ese poder de entregarte buenas y malas noticias, tienen el poder de fantasear, de ayudarte a echar volar tu imaginación. Tienes mil mundos en las letras. Es algo tan poderoso. Así que lo mismo que tú, Romy, yo, que ojalá vuelvan estos pequeños detalles y soltemos un poco. Está bien, el tiempo en que estamos viviendo todo el mundo hace que estemos así ahora. Pero qué bonito sería eso, pues Francisco ahí le va a deber a su novia algún detallito sorpresa por ahí. Antes de despedirme igual, o sea, de finalizar, Romy, de nuevo, muchas gracias por ser tú con nosotros, por contarnos tu experiencia, lo que te ha llevado en el camino a hacer lo que estás haciendo ahora. Y a lo mejor es el ejemplo de muchas personas, muchos adolescentes. Tú eres profesora y las profes marcan a sus alumnos, sobre todo cuando son así. Así que muchas gracias, Romy, también por compartir esas cositas. Yo simplemente les agradezco a ustedes por este espacio tan humano dentro de lo tecnológico que vivimos hoy día, todos los días conectados, que me permitan poder contar a otras personas lo que me apasiona y a motivar a escribir nuevamente, mantener viva la emoción de recibir una carta. Es único, inigualable, como Francisco lo recibió hace unas semanas o días atrás. Yo añoro, anhelo eso. Tengo todavía la esperanza de que mis cartas alguna vez tengan respuesta. Mi marido me mandó cartas cuando estaba fuera, pero ahora vivimos aquí mismo y nos reímos porque ya no sé, me dice quién te va a escribir. Yo no digo que es que hay que sacar un poco la noción solamente de lo romántico, ¿eh? En las cartas ahí hay un contenido mucho más que solamente lo que estamos acostumbrados a asociar, como que una carta de amor y todo eso. Las cartas pueden decir de todo, no solamente de amor, de mucho más que eso también. Así es. Romy, nombraste tu Instagram, ¿lo podrás repetir para que la gente pueda ver tu trabajo y te siga? Así es, encantada. Dilo con Postales es mi página de Instagram. Allí pueden encontrar, trato de concentrarme en lo que es el mundo epistolar. Sin embargo, de repente también me han venido brotes, mis atacazos artísticos, porque, claro, me olvidé comentarles que estoy desarrollando un trabajo sobre, estoy investigando sobre botánica. Entonces estoy estudiando sobre botánica silvestre chilena, que tiene que ver también con mi nuevo proceso de mi otra etapa en la que estoy. En algún momento me perdí, me encontré y por ahí está naciendo una nueva Romy, entonces alguna vez va a salir por ahí de nuevo. Eso hasta que no me vuelva a perder. Genial, así que pueden verlo todo, comentar, compartir lo que quieran. Sí. Bueno, ahí lo vamos a dejar también en la descripción en YouTube, abajito va a aparecer igual, vamos a estar promocionando el Instagram de Romy, espectacular, una mujer súper creativa, y muchas gracias a todos que nos ven, su dedito para arriba, eso nos motiva a seguir creciendo y a hacer nuevos capítulos, así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana, chao Margarita, chao Romy, muchas gracias, nos vemos, chao. Chao, chao.